Pasó algo más de un mes del Día del Veterano, de los caídos en la Guerra de Malvinas, y siempre esa fecha hace que se vuelva a hablar más intensamente de la cuestión Malvinas. Además, este año tenemos, el Eternauta, ¿no?, que le dio un nuevo vigor, digamos, a la discusión por la soberanía sobre nuestras islas en el plano local, pero también en el internacional. La saludamos a Mariana Altieri, que es directora ejecutiva de Fundación Meridiano de Estudios Internacionales y Política Exterior. Ella es especialista en geopolítica, es doctora de la UBA y magíster de la Universidad de la Defensa Nacional, y investigó e investiga durante varios años el tema Malvinas, y tenemos el placer de conversar con ella en primera data. Buen día, Mariana, ¿cómo estás? Mar Di Stefano te saluda. Buen día, Val, encantada de estar con ustedes nuevamente. Un gusto, el gusto es nuestro. Bueno, en primer lugar, hablábamos del Eternauta, ¿no?, que volvió también a poner en discusión y en agenda Malvinas una vez más. Y hablando del Eternauta, que es lo que más cerca me queda, pienso en lo simbólico, en el parche que dice las Malvinas son argentinas, en la referencia a la guerra, pero también en la decisión de la traducción y de los doblajes, y que se las llame Malvinas, ¿no?, y no el nombre que les da Reino Unido. Quería preguntarte en principio, ¿qué importancia crees que tiene lo simbólico para la resolución de la cuestión de las Islas Malvinas? Bien, es una excelente pregunta. Lo simbólico es fundamental porque lo que nos muestra el Eternauta para mí es muy parecido al fenómeno que pasó asociado cuando ganamos la Copa del Mundo, ¿no? Malvinas aparece y reaparece permanentemente en la cultura popular porque es parte de la identidad argentina. Y es parte tan profundamente, no solo por la guerra, que por supuesto es lo más cercano que tenemos en términos de identidad nacional y porque tenemos a nuestros veteranos y los caídos, etcétera, sino que desde el principio mismo de la causa estuvo muy arraigada en la cultura popular, y vos tenés ejemplos a lo largo de toda la historia desde 1833 de la sociedad civil empujando la causa Malvinas, además de lo que se hizo como política de Estado. Entonces, eso me parece fundamental para comprender la importancia y la vigencia. Es algo que no solamente se ha sostenido como una política de reivindicación permanente y de reclamo por la soberanía, sino que siempre desde el pueblo se la ha considerado lo que es parte de la integridad perdida de la Argentina. O sea, nosotros tenemos como en nuestro propio origen como nación esa parte truncada de que nos falta, y eso lo sentimos como argentinos permanentemente, y por eso es tan importante. Y en lo que decías de la traducción es fundamental porque para mí ahí hay como un mix perfecto entre política activa por la reivindicación y la recuperación y reivindicación simbólica, ¿no? Que nosotros, no solamente desde el Estado, sino desde toda agencia pública o privada, de sociedad civil, etcétera, estemos permanentemente activos reivindicando y diciendo, si no se traduce como Malvinas, no participo, no seguimos, luchando para que el reclamo argentino traspase además las barreras de la Argentina, ¿no?, y se traduzca en una política activa en el mundo, es lo que nos va a llevar algún día, y espero que más pronto que tarde, a recuperarlas. Sí, justamente eso pensaba, hacia afuera, el Eternauta actuando como alguna especie de poder blando, no sé, está Netflix también en el medio, pero bueno, es un contenido argentino que parte de una historieta argentina y donde se le agrega, ¿no?, el conflicto Malvinas, que entiendo que en la historieta no aparece así, porque incluso es previa. Sí, te quería consultar esto, si puede ser útil para la reactivación de las negociaciones en foros nacionales, e incluso preguntarte antes en qué está la cuestión Malvinas hoy, ¿no?, en foros internacionales o incluso en la relación bilateral. Bien, primero sí, es fundamental porque, y sobre todo porque es una producción de Netflix, lo cual la hace internacional. A veces lo que nos cuesta mucho es trascender las fronteras de la Argentina con la cuestión Malvinas, justamente porque los británicos tienen una política muy activa de trabarnos la denominación, de que si uno quiere publicar, por ejemplo, una investigación afuera en inglés, poner Malvinas y no poner Falklands es complicado, te traban, etcétera. Entonces, claramente que sea una producción que no sea solo de Argentina, sino que se ve en el mundo, a nosotros nos ayuda a posicionarnos, porque aparte es una causa que tiene mucho apoyo internacional, lo tuvo desde el principio y lo sigue teniendo. Y después, en términos jurídicos del derecho internacional, la reivindicación de Naciones Unidas, etcétera, la causa sigue siendo un diferendo de soberanía reconocido internacionalmente, que tiene muchísimo apoyo, sobre todo en el reclamo permanente de que hay un diferendo que Reino Unido tiene que reconocer y sentarse a negociar con la Argentina para resolverlo,
cosa que los británicos se niegan, se han negado en toda la historia, salvo un muy breve periodo de tiempo en el cual logramos establecer negociaciones en el marco del Comité de Descolonización de la ONU, y ahora, por supuesto, se siguen negando desde que recuperamos la democracia en Argentina. Y por otro lado, lo que en realidad me parece importante señalar es que la causa está en un momento de estancamiento, es decir, Argentina hace un esfuerzo permanente desde su diplomacia, desde su política, desde la sociedad civil, etcétera, en sostener el diferendo, es decir, que no deje de existir ese reclamo, porque estamos en una posición de inferioridad, porque ellos son los que ocupan el territorio. Y ahí tenemos un problema porque las ocupaciones territoriales se sostienen a sí mismas y se refuerzan a lo largo del tiempo, simplemente porque son aquellos que tienen el ejercicio del usufructo del territorio, y Argentina tiene que hacer un esfuerzo permanente para recordar todos los años en las Naciones Unidas, recordar todos los años, insistir en las negociaciones e intentar evitar los avances permanentes con pequeñas acciones, o a veces no tan pequeñas, que hacen utilizando y usufructuando el territorio, la ocupación británica, por ejemplo, las licencias de pesca, la exploración petrolera, etcétera. Y lo que no estamos logrando desde hace ya bastante tiempo es poder generar una política que intente romper con eso y que vuelva a poner la idea de recuperarlas efectivamente sobre un horizonte de posibilidad, ¿no? Uh-huh. Estamos conversando con Mariana Altieri, que es directora ejecutiva de Fundación Meridiano de Estudios Internacionales y Política Exterior. Ella es especialista en geopolítica y vos investigaste y escribiste un libro que se llama Malvinas y Gibraltar, conflictos atrincherados, y que vas a presentar mañana, viernes, en el anexo del Congreso. Primero, preguntarte cuáles son los ejes que conectan los reclamos entre Malvinas y Gibraltar, y también si hay diferencias en la forma en que Argentina y España gestionan internacionalmente estos reclamos. Bien, sí, diferencias, hay similitudes y diferencias. Lo interesante de la propuesta de comparación, este libro surge de la investigación que yo realicé para mi doctorado en la UBA. Uh-huh. Tiene que ver primero con poder insertar los estudios sobre Malvinas en los debates de la teoría de las relaciones internacionales que se dan internacionalmente, porque yo me di cuenta investigando que había muchos académicos de otras nacionalidades, sobre todo de la Academia Norteamericana, que trabajaban estos temas, usaban a Malvinas como ejemplo, pero lo usaban y lo analizaban creando, me sale la palabra jurisprudencia, estado del arte, o sea, sentando un montón de investigación muy distintos a los que tenemos en Argentina, ¿no? Llegando a conclusiones completamente contrarias a las que nosotros venimos llegando desde la Academia Argentina, que trabaja mucho Malvinas, diciendo que el Atlántico Sur no es estratégico, diciendo que no hay un valor simbólico identitario real en Malvinas, que es una causa que en realidad utilizan los gobiernos para sostener, como excusa para distraer al pueblo, una cantidad de cosas que a mí me parecía importante meterme en esa discusión y poder usar estas teorías para sentar un poco lo que nosotros venimos sosteniendo desde Argentina, y que además tiene un montón de sustento de investigación real y empírico. Y entonces Gibraltar aparecía como una buena oportunidad, tanto en sus diferencias como en sus coincidencias, para poder hacer una comparación que nos llevara a pensar también desde Argentina en otras cosas, en otras variables, ¿no? Para renovarnos un poco y que estos nos lleven a pensar también sobre qué cosas tenemos que trabajar para destrabar el conflicto. Y ahí aparece con Gibraltar la mayor similitud que tenemos, es que son los únicos dos casos, Malvinas y Gibraltar, que están reconocidos por el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas como un caso de territorio colonial, donde hay una potencia que ocupa colonialmente el territorio, que es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pero donde la descolonización que tiene que ser efectuada, según dicen los organismos internacionales, no requiere no afecta el derecho a la autodeterminación de los pueblos, porque no hay un pueblo titular de ese derecho en el territorio, sino que los pueblos, en el caso de Malvinas, de Argentina, y en el caso de Gibraltar, de España, eran quienes estaban viviendo en esos territorios cuando fue la usurpación británica, y en ambos casos fueron expulsados por la fuerza y se implantó población perteneciente al Imperio Británico. Entonces la población actual de las islas es británica porque es implantada por los británicos. Entonces el derecho que aplica es el de integridad territorial, tanto de Argentina como de España. Esa es la similitud principal que tienen los dos casos sobre los cuales trabajamos.
Uh-huh. Y esto que te consultaba de la gestión internacional de los reclamos por parte de España y de Argentina, ¿tiene algún punto también de cercanía, digo, o son cosas distintas? No sé cómo es en Gibraltar, cómo es el reclamo. Ahí tenemos sí una estrategia común en lo que tiene que ver con foros multilaterales y en la ONU. Después en la relación bilateral es bastante diferente por varias razones. En primer lugar, porque Argentina, el caso de Malvinas es una usurpación lisa y llana. Si ellos nos expulsan, toman las islas y Argentina desde el mismo momento reclama que nos devuelvan las islas, y no hay un solo momento en el cual eso no deje de estar vigente para la Argentina. En cambio, en el caso de Gibraltar es complejo, fue varios años antes, en el marco de la Guerra de Sucesión Española. Había dos candidatos a ocupar el trono español, uno que estaba apoyado por Francia, otro que estaba apoyado por Austria, y en el marco de esa guerra civil el Reino Unido se posiciona del lado de uno de los candidatos, ocupan territorios en nombre de uno de los soberanos españoles, que finalmente no es el que gana, digamos, y en la negociación posterior se reparten territorios en el Tratado de Utrecht, y entre ellos Gibraltar, España acepta el traspaso de Gibraltar al Reino Unido. Es mucho más parecido a lo que fue Hong Kong, ¿no? Claro. Se firma un tratado. Lo que pasa es que el tratado lo que dice es que España cede el territorio, pero que el Reino Unido no puede hacer nada con ese territorio que no sea devolvérselo a España, es decir, puede ocuparlo o puede devolvérselo a España, no puede cedérselo a un tercero, y ahí está el tema de por qué no se bloquea la posibilidad de lo que quieren hacer los británicos, que es descolonizarlo cediéndoselo a la población actual de Gibraltar. ¿Cómo podemos conseguir tu libro, Malvinas y Gibraltar, conflictos atrincherados? Genial, bueno, el libro trata de estas cosas y de otras cuestiones, sobre todo lo que me preguntabas al principio, porque sí, nos basamos en el valor del territorio, entonces ese valor es tanto simbólico y estratégico, tanto simbólico e identitario como estratégico, material estratégico, y trabajamos la comparación de ambos casos. Y el libro lo presentamos mañana en el Congreso, como vos decías, a las 4 de la tarde. Me acompaña Juan Gabriel Tocatrián, que es uno de los mejores especialistas que sí tenemos en temas internacionales y también ha trabajado mucho la cuestión Malvinas. Y el libro, por supuesto, lo vamos a estar entregando ese día en el evento para todo el que se pueda acercar. Se puede comprar online en mis redes, en las redes de la Fundación Meridiano, con quien lo editamos y trabajamos estos temas. Y si no, por supuesto, después del día del evento hay envíos a todo el país y también internacionales, tanto en su versión impresa como en su versión digital. Bien. Mariana Altieri, muchas gracias por la comunicación con Radio Perfil. Primera Data, el amanecer informativo de Radio Perfil, AM 1190.